Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy comparto con ustedes Papiamento 82. Sí, 82, mira, falta 18 para llegar a los 100 y este grupo y esta sección de Papiamento se está haciendo una cosa muy grande. Tenemos un grupo de WhatsApp, si tú no sabías todavía, y si te gustaría aprender más de mi ducha y Papiamento, tienes que ser parte del grupo de WhatsApp, de cual debes seguirme por mis redes, por este canal y por uno de mis medios. Dejas tu número de teléfono y te agrego al grupo. Puedo decir que tengo personas súper bonitos, súper hermosos, súper inteligentes, que no necesariamente viven ni en Aruba, ni en Bonaire, ni en Curazao, pero que habla mi idioma, súper bien. Bueno, hoy vamos a hablar en cómo saludar un niño, un joven y un adulto. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Antes, recuerda, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Al final de este video, dale like, deja tu comentario, que me encanta leer los comentarios, y comparte este video a cada esquina. En España he tenido muchos problemas en decir a una persona grande usted, porque para ellos tú lo refieres como una gente viejo y no le gustan. Se trata de tú a tú. Pero en mi país, si yo voy a decir mi mamá bo, como yo voy a decir a mi hijo bo, es faltar el respeto para mi mamá. A las personas mayores, mayor que tú o de tu edad, no le puedes decir bo. Señor, señora, mamá, papá o a su nombre. Por ejemplo, buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Buen día, mami. Yo hasta ahora digo mi mamá, mami. Buen día, mami. Combay. Allí sí puedo decir combay cubo, pero yo no puedo decir mi mamá combay cubo así. No puedo decir mi mamá botabón. No, eso es malo, mala educación. En sí tengo que formar. Una persona grande siempre pone su nombre o pone señor. Por ejemplo, un niño. Bon tardi, combay cubo. Es perfecto. Buenas tardes, combay, ¿cómo estás? Bon tardi, combay cubo. Eso sí, yo no voy a decir a un niño, lo puedo decir en su nombre para ser como más formal, que el niño se siente bien, pero no es necesario. Bo es para menor que tú. Y una persona mayor que tú, tienes que llamarlo a su nombre, o señor, señora, meneer, juffrouw. Meneer y juffrouw son en sí maestro y maestra, pero en Papiamento lo usa mucho para decir a una persona como tú, hey juffrouw, kom bij. O hey juffrouw, dame esa cosa. Hey juffrouw, doe na me ese. Hey juffrouw, kom bij cubo. Para señora, señora, kom bij cubo. Mío, kom bij. No hay que formular al niño. Vamos a decir, ¿has visto a Pedro en la calle? Y quieres preguntar a Pedro cómo fue con sus vacaciones. Hey Pedro, kom bij cubo vakantie. Eso es perfecto, así tiene que ser. Hey Pedro, kom bij cubo vakantie. No puede decir, hey abo, porque también dice abo, señalar. Abo es como señalar, ¿sabes? Bo es como más directo y abo es señalar a la persona. Hey abo, ven aquí. Eso lo puede decir a un niño. Pero a una señora, o a una persona de tu edad, no puedes decir, hey, abo. No, tienes que decir, juffrouw, meneer, señor, señora. Vas al supermercado y está un señor de la carnicería y quieres comprar carne. Aunque que el señor puede ser que tiene 50 años, 60 años, 80 años, tú le vas a decir, meneer, vos por vendemi un pida de carne. Meneer, vos por vendemi un pida de carne. ¿De cuál quiere decir? Señor, ¿me puedes vender un
trozo de carne. Joven, no se usan así, joven. Y antes usaba así, Yonkuman, como, hey guapo, Yonkuman, ven aquí, Yonkuman, ven aquí. Pero son palabras que ya no se usa. Entonces dirías, hey, abo, ven aquí, na. Para un joven. Un joven otra vez. Hey, bopor yudami kuesaki. Bopor yudami kuesaki. Pero si trata de alguien de tu edad o mayor que tú, meneer, bopor yudami kuesaki. Espero que ustedes entiendan de este video. Si necesitas saber más, deja tu comentario, deja tu pregunta y nos vemos en Papiamento 83. ¡Ayo!